Recientemente estuvimos en la Universidad de Santa María inaugurando las clases en el doctorado sobre constitucionalismo internacional y nos decían precisamente algunos alumnos del profesor Román Delgado que estaban muy satisfechos por un nuevo enfoque sobre el tema religioso, que no es la parte eminente espiritual, pero tampoco la parte política, sino es la dimensión filosófica y geopolítica del tema. Muy interesante ese punto que tú has tocado, porque finalizando el siglo XIX son las filosofías que van a agarrar una fuerza y van a apartar las religiones. Y entonces vamos a observar que comenzando el siglo XX vamos a ver un auge de los nacionalismos, el fascismo, el comunismo, haciendo su revolución. Que era ateo totalmente, ¿no? Sí, bueno, totalmente. Carlos Marx, Federico Engels, que además Carlos Marx es judío. Yo recuerdo cuando era joven diplomático en Moscú, que nos llevaban a visitar el museo. Conozco a Moscú, conozco pero a Rusia. nos llevaban a visitar en esa época el Museo del Ateísmo, wow, donde a los niños se les trataba de eliminar toda figura religiosa. Entonces, la religión fue echada a un lado, pero vamos a observar el factor religioso. Terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿qué importancia tiene? El sionismo. Los mismos países, estos que fueron demarcados por el Tratado Sykes-Picot 1915, que después de la Segunda Guerra Mundial van a tener mucho su independencia y van a tomar el Islam como su religión oficial. Y pero ya el Imperio Otomano la tenía impuesta, ¿no? Sí, pero finalizando ya el siglo XX, vamos a observar cómo un factor religioso va a ser otra vez dentro de la comunidad internacional de escándalo. Porque los judíos sufrieron por ser judíos en la Segunda Guerra Mundial. Desde antes de la Segunda Guerra Mundial, ya la noche de los cristales rotos, ya vamos a ver Hitler en el poder y la persecución, aunque ellos habían sufrido los pogromos en Rusia, 1905. Vamos a observar cómo Slobodan Milosevic, Karadzic van a perseguir los bosnios musulmanes en los Balcanes. Claro. Entonces hay un factor religioso que se está haciendo sentir en las relaciones internacionales. Y después el 11 de septiembre del año 2001. Factor decisivo para que el mundo se abocara a estudiar más las religiones y a entender más ese fenómeno. Entonces falló Fukuyama cuando decía el fin de la historia como una sola vida. Pero él ha reflexionado sobre eso. No, pero es que además vino el choque de las civilizaciones, ¿no? Sí, de Samuel Huntington. De Huntington, que ahí plantea que son más difíciles hoy las peleas por las diferencias religiosas y culturales, civilizatorias. Pero sin embargo vemos y observamos cómo se mantiene la religión, porque las filosofías políticas hemos visto una decadencia, tanto del marxismo como cayó la Unión Soviética, la cortina de hierro, y el capitalismo, pero las religiones se mantienen y están creciendo. En Europa estamos observando el fenómeno del crecimiento del Islam y cómo las mezquitas han ido creciendo en Alemania, en Bélgica, y hemos observado un auge de esa religión. Yo siempre fui muy impresionado cuando llegué a Corea del Sur como embajador de Venezuela, la cantidad de cruces rojas que uno ve en todas las ciudades. El cristianismo, ¿cómo ha logrado penetrar? Porque tú tienes razón cuando dices que el budismo es una forma de vida más que una religión. Entonces el cristianismo, que viene como religión, está tomando mucho camino en todo el lejano oriente. Sí, porque el protestantismo, que bueno, vamos a ver el nacimiento en el siglo XVI, Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, van a presentar, y van a la guerra de los 30 años, que con la paz de Westfalia, 1648, la paz de Westfalia. Entonces vamos a observar cómo la religión tiene un papel ya preponderante, el Estado-nación ya se empieza a crear, pero el factor religioso está ahí. Y finalizando el siglo XX y con la dinámica de las comunicaciones, la gente tiene un sed de Dios. El filósofo Benjamin Constant dice, esa sed, esa necesidad de cada ser humano de buscar un Dios y un refugio en esos rincones del alma. ¿Cómo explicar entonces fenómenos, dado que las religiones es para la paz y para la fraternidad, como el ISIS, el terrorismo islámico? Una cosa abyecta. Yo estuve invitado por la mezquita de Caracas a Estambul en noviembre, por cierto, hace 5 años exactamente estaba yo en Estambul, Turquía, y la posición de nosotros fue siempre, ¿dónde está el terrorismo en el Corán? ¿Dónde aparece el terrorismo en el Corán? No está en ningún lado del Corán, pero muchas veces las interpretaciones de algunos seres humanos interpretan esos textos sagrados. La Biblia fue mal interpretada y hubo la Inquisición, terrible por demás la Inquisición. Claro. Y los seres humanos... Una época oscura el cristianismo. Oscura, totalmente. Y vamos a observar, finalizando ya el siglo XX, la década de los 90, cómo el Sinn Féin va a firmar el Tratado de Paz en Irlanda entre católicos y cristianos. Y bueno, ya en el siglo XXI
comenzando el siglo XXI, vamos a ver, Al Qaeda, los alienados mentales, porque yo no tengo otro nombre que darle a los Pero en ISIS. nombre de Dios y del Islam. Sí, Alá es una Akbar, cosa como terrible, dicen. y los horrores que Alá hicieron, es los grande. videos están ahí, de todas las atrocidades, además inhumanas. Pero yo creo que el corazón, me decía el otro día aquí, el sacerdote del Islam que venía aquí, que ellos rechazan toda esa violencia, Es que yo aunque compartí hablen con en ellos nombre del y Islam. yo estaba en Arabia Saudita y he estado en Turquía, he estado en muchos países musulmanes y en esos países musulmanes el Corán no establece el terrorismo. ¿Cómo ha sido la reacción de los estudiantes cuando les das esa visión de las religiones? Les interesa que son mucho jóvenes venezolanos. porque vienen de un bachillerato que yo estaba observando un poco de fallas y entonces quieren conocer el ámbito internacional y esa es mi función, enseñarlos, y a través de la enseñanza trato de ellos lo que Dios o la vida, el destino me ha dado, dárselos a mis alumnos en conocimiento, compartir esas experiencias para que ellos crezcan también dentro del ámbito profesional de las relaciones internacionales. ¿Has sido diplomático? ¿Serás diplomático seguramente con cualquier posibilidad y situación? Dios ¿Te gustaría ser embajador en el Vaticano? Me encantaría, me gustaría mucho. ¿Por qué? De hecho, yo soy formado por los sacerdotes salesianos Además fuiste aquí director de la parte de justicia y culto, sí. ¿Qué significa eso? Bueno, manejar las religiones del Estado. Estamos terminando el gobierno de Caldera, yo estuve en el gobierno de Caldera como asesor, después fui director general con el gobierno empezando en 1999, Luis Miguelena me dice, mira, vas a ser director de justicia y culto. Me gustó mucho porque yo conocía esa dirección con Caldera, que yo fui asesor de esa dirección durante ese gobierno. Y entonces, bueno, fue una experiencia maravillosa el tratar con todos los líderes religiosos y conocí mucho el judaísmo, el islam, el cristianismo. Además, ya yo los conocía, pero una relación mucho más intensa y todavía la mantengo. No, además te he visto muy cerca de gente como el nuncio apostólico. Él es buen amigo, Aldo Giordano es un buen amigo, el nuncio pasado Pietro Parolin. Yo iba a la nunciatura a conversar con él, con mi hijo, y conversábamos largamente y mi hijo me dijo, papá, yo voy a decirle mis pecados al nuncio Pietro Parolin. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación tan agradable. Maravilloso. Nosotros vamos a conversar después con Eduardo Díaz y el tema que es muy importante del Brexit, toda la situación de Gran Bretaña que se va a prolongar no solamente con el fin de año, sino también para el próximo año. Ya regresamos.